mucha familiaridad se vive dentro de una iglesia, y es algo hermoso. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Mateo. Y puesto hoy en nuestra iglesia estaremos celebrando la Cena del Señor. Siempre nuestras predicaciones procuran estar dentro del contexto de lo que estamos haciendo. Y por eso, si usted nos mira ahí por YouTube, me gusta hacer esta aclaración para que usted entienda el contexto también. Predicamos dentro de un contexto. Pero la palabra pues va más allá, lógicamente, y buscamos la aplicación para todos. Hoy estaremos celebrando la Cena del Señor, un acto muy importante que el Señor Jesucristo nos encomendó que lo celebráramos. No dice exactamente, bueno, dice cada vez que nos reunamos, ¿verdad? Pero también dice la Biblia de que los hermanos en la primera iglesia se reunían todos los días, en las casas y por todas partes. Así que las iglesias han tenido que definir realmente cada cuánto celebrar la Cena del Señor. Tradicionalmente en nuestras iglesias bautistas lo hemos celebrado una vez al mes. Donde he estado, en diferentes partes que he estado, parece que esa es la norma. Pero no hay nada escrito, tampoco viola uno ningún principio al hacerlo 2 veces o 3 veces al mes, o algunos lo harán semanalmente. Tengo entendido que hay congregaciones que lo celebran cada domingo. No existe realmente una regla para esto, ¿verdad? Lo importante es lo que significa la Cena del Señor. Ahora, el Señor Jesucristo celebró esta cena con sus discípulos y Él dijo estas palabras hermosas. Él dijo: cuánto he deseado tener esta cena con vosotros, cuánto he deseado. Esto fue algo que verdaderamente, cuando yo lo leí por primera vez, me llenó mi corazón, porque Jesús deseó tener este tiempo con sus discípulos, esta comunión. Y esta comunión siempre alrededor del pan, porque ellos comieron, hubo una cena ese día. Nosotros hoy pues lo hacemos diferente, ¿verdad? Es un pedacito de pan y una copita que ni de vino es, ¿verdad? Sino es un jugo de uva, ¿verdad? Pero Él sí participó de una cena con ellos y tuvo un tiempo muy lindo con ellos, un tiempo que Él lo entendía mejor que cualquier otro. Los demás pues estuvieron allí, ¿verdad? Porque Él les dijo que estuvieran, pero realmente el que sabía lo que estaba sucediendo y lo que representaba y la profundidad de ese momento era Él, porque Él iba a entregar su vida por ellos y sabía exactamente cuánto tiempo le quedaba de vida. Y quiero que usted entienda que Jesús sabía cada golpe que le iban a dar, cada latigazo que le iban a dar. Él sabía en su corazón la corona de espinas que le iban a poner, sabía que le iban a arrancar su barba, lo sabía todo, lo sabía cada detalle de sufrimiento. Así que cuando Él se sentó con ellos, Él sabía en profundidad lo que venía y lo que esto significaba. Yo quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 26 y allí en el verso número 14 comienza algo interesante, hermanos, ¿verdad? Hay algo interesante aquí de este personaje llamado Judas. Estos pasajes los vamos a encontrar tanto en Mateo como en Marcos 14, 10 al 11 y Lucas 22, del 3 al 6, ¿verdad? Pero este verso 14 a mí me impresiona porque estaba meditando en él y dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te pedimos que la bendigas en nuestros corazones y la lleves tan largo como tú consideres y bendiga los corazones que la escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre me ha intrigado el personaje de Judas porque
conquistado por los judíos para que traicionara a Jesús, sino que él fue y se ofreció. ¿Qué pasaría por la mente de este hombre, por el corazón de este hombre? Un hombre que había andado con Jesús, al igual que los demás apóstoles. Y cuando usted analiza que cuando Jesús los envió y les dio autoridad para que echaran fuera demonios, para que sanaran toda enfermedad, etc., en el capítulo 10, usted verá, y es lógico asumir, que Judas también tuvo esos privilegios de sanar enfermos y de echar fuera demonios. Porque no dice que le dio esta autoridad a algunos de los apóstoles, sino se la dio a todos. Todos salieron con la misma autoridad. Es decir, Judas fue un hombre que experimentó la presencia y el poder de Dios en su vida. Los demonios se le sujetaron en algún momento. La enfermedad retrocedió delante de Judas. Entonces, una persona que experimentó de cerca lo que es el poder de Dios en acción, bajo la autoridad de Jesús. Ahora, ¿qué lo llevó a él a traicionar a Jesús? Porque y alguien puede decirme, bueno, estaba profetizado. Es verdad, había profecía. Pero esa profecía no lo obligaba a él a hacer lo que hizo. La profecía está basada en el conocimiento previo de Dios sobre lo que va a suceder en el futuro. Dios lo sabe todo. Entonces, simplemente, Judas hace lo que hace porque lo quiso hacer y no es porque Dios lo obligó a desarrollar un papel histórico y profético. No. Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y Dios simplemente, Él es omnisciente, lo sabe todo. Ahora, el papel de Judas, ciertamente el Señor no iba a usar a alguien bueno para hacer ese papel. Llamó, porque fueron llamados los apóstoles, y Judas fue llamado. No se nos dice en la Biblia en qué momento lo llamó, ni siquiera de los 12 apóstoles se nos da todo ese detalle. Sabemos de algunos que fueron llamados, pero no de todos. Y no sé, Judas está entre los que no sabemos. Algunos creen que Judas era un político. Algunos creen que era miembro de los celotes, que eran un grupo, como diríamos, guerrillero, un grupo que abrazaba la esperanza de que el Mesías habría de venir y que se iban a quitar el yugo de los romanos de encima. Entonces, al aparecerse un personaje con tanto poder que hasta levantaba a un muerto, que hasta calmaba el mar, una tempestad, que le obedecía a la naturaleza y le obedecía a todo el mundo, era lógico para, si ese era el caso, lo estoy poniendo como algunos dicen esto sobre Judas, si ese fuera el caso, tenía toda la razón de ver en Jesús, en el Mesías, un personaje que no tendría ningún problema para regresarle a Israel y ponerlo nuevamente por cabeza y no por cola de las naciones. Pero él se imaginó un poder político o un poder armamentista. Lo último que Judas se imaginó es que él se trataba de un poder espiritual y que el reino que Jesús venía a instalar no era un reino físico, literal, sino que era un reino espiritual, era el reino de Dios entre los hombres. Y nosotros ahora entendemos mejor que se trataba de ese reino está siendo establecido en los corazones humanos. En los corazones humanos. Yo leía en Romanos capítulo 12, vaya conmigo a Romanos capítulo 12, por favor. Las palabras del apóstol Pablo, del verso 1, dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire qué tremendo. Y yo meditaba sobre este texto y el apóstol Pablo nos está diciendo claramente, y nosotros sabemos que somos el templo del Espíritu Santo. Y fíjense, analice esto por un momento.
La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes y tenemos el templo de Dios acá con nosotros. La Biblia está diciendo que usted es el sacerdote que ministra en este templo para Dios. Y cuando usted analiza en el Antiguo Testamento y usted mira lo que hacía el sumo sacerdote y los sacerdotes en general, cómo presentaban ofrendas a Dios, animales sacrificados, usted se da cuenta que lo que está diciendo aquí Pablo es que nosotros estamos como sacerdotes nuevos testamentarios en el cuerpo, en el templo de Dios, y nos dice que presentemos sacrificios, pero sacrificios vivos como el de Jesús. Jesús se presentó como un sacrificio vivo al Padre y fue aceptable. Y no presentó sangre de animales, ni de machos, ni de cabrillos, ni de becerros, ni de nada. Su propia sangre. Él ofreció un sacrificio vivo, Jesús. Y nosotros, se nos dice en este texto, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego dice que es vuestro culto racional. O sea que algo que lo tenemos que hacer intencionalmente. Presentamos, nos abstenemos de las cosas que este mundo nos, y la carne y la concupiscencia del hombre nos llama a que hagamos. Nuestras propias debilidades. Y allí nos ofrecemos como sacrificio vivo. Cuando nos negamos a participar de esas cosas que este mundo y esta carne y esta concupiscencia nos invitan a hacer. Por eso, hermano, es que nosotros creemos que independientemente de lo que un hombre o una mujer sientan, en nuestros días el culpable es Dios. En nuestros días, bueno, yo no me hice así, Dios me hizo así, y por eso si yo quiero andar con una mujer, ando con una mujer, si quiero andar con un hombre, ando con un hombre, etc. Y yo les he dicho con claridad a ustedes de que nosotros los hombres tenemos nuestras propias pasiones y concupiscencias y deseos, y ustedes las mujeres también. Pero eso no significa que vamos a hacer todo aquello que sentimos. Entonces a mí me parece que cuando un hombre entiende que su compañera debe ser una mujer, y una mujer que entiende de que su compañero tiene que ser un hombre, no importa lo que sienta, si siente atractivo por otro hombre o por otra mujer, tiene la capacidad de poderse abstener, porque ese es su sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y les diré algo. Estaba leyendo por ahí que gran cantidad, un porcentaje altísimo de jóvenes han tenido experiencias homosexuales, de hombres y de mujeres. Voy a llamarle homosexuales a hombres y mujeres, ¿okay? O experiencias con el mismo sexo. Una gran cantidad de jóvenes. Pero también se ha demostrado que cuando estos jóvenes logran avanzar en su edad y llegan a conocer a Cristo, eso lo pueden controlar y se detienen sus vidas. Y establecen matrimonios normales. Y tienen hijos normalmente. Es decir, que esa tentación, tal vez no la vimos venir, como dicen, pero puede existir. Que un hombre se sienta atraído por un hombre, una mujer por otra mujer. En algún momento de confusión tal vez, no lo sé. Pero el punto es este. Que nosotros tenemos el control sobre nuestras acciones. Simplemente una mujer puede sentirse atraída por otro hombre que no es su esposo. Simplemente. ¿Puede usted controlar eso? ¿Sí o no? Sí tenemos el control. O podemos dejarnos ir. Entonces, ¿por qué no puede suceder con el mismo sexo?
Por eso, hermanos, amados, este texto me encantó porque dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero esto no lo puede entender alguien que no es cristiano. Esto lo entenderemos nosotros que tenemos a Dios, tenemos al Señor en nuestros corazones y estamos queriendo vivir para Él. Por eso pienso que Judas pudo haber sido tentado a traicionar al Señor, pero no tenía que hacerlo. Vaya conmigo al libro de Génesis, por favor. Hay un caso interesante en el capítulo 4 de Génesis. Voy a tratar de leerlo antes de llegar al punto para que entendamos también el contexto. Dice, capítulo 4, verso 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Note la forma como la Biblia lo narra. Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿Okay? Y Abel trajo también de los primogénitos. Ya va cambiando la cosa. Es simplemente de los primogénitos. Eso quiere decir de los primeros, ¿verdad? De sus ovejas. Y luego, dice. Y luego dice, de lo más gordo de ellas. ¿Ya vieron? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Algunos han querido ver en esto que si era fruta o que tenía que haber sido una ovejita. ¿Sabe qué pienso yo? Le voy a decir, y no tiene que creer lo que yo, estoy diciendo lo que yo pienso solamente. Yo pienso que independientemente de lo que trajeron, no era lo que trajeron, sino la calidad con la que lo trajeron. No es que tenía que ser una oveja, y ciertamente la oveja en este caso vendría a ser una figura de Cristo, ciertamente. Pero se me ocurre pensar que aquí el énfasis está más en la calidad de la ofrenda. Usted puede traer una ofrenda al Señor o puede traer una ofrenda al Señor que viene acompañada con su corazón. ¿Entienden? Me acuerdo cuando Jesús dijo, cualquiera que le dé un vaso de agua helada por ser discípulos, cualquiera que los reciba y le dé un vaso de agua helada. Esa frasecita me gustó, porque ya le pusieron hielito. Ya no es, aquí está el vaso de agua helada de la llave, toma. Usted me pidió agua, aquí tiene el agua. Denle, está caliente, ¿verdad? No, ya, un hielito. Ya le pusieron un detalle, ¿verdad? Entonces, me parece que aquí la clave está en lo más gordo, el primogénito, el detallito, ¿verdad? Dice, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. A Caín le recibió la ofrenda, pero el énfasis se lo está poniendo aquí a Abel. ¿Ve? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Él se dio cuenta y se molestó. Se molestó porque Dios no le dijo, qué buen muchacho, ¿verdad? Sino que a Abel sí. Decayó su semblante, se molestó Caín. Entonces dijo a Caín, escuche esto, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Escuche esto, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si hicieres bien, vas a ser exaltado. Y si no hicieres bien, escuche esto, el pecado está a la puerta. ¿Ya? El pecado está a la puerta. Y esta frase me gusta. Con todo,
así será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, el pecado puede venir contra nosotros con todo, pero usted no tiene que hacerlo. Y ese es el poder limitado del diablo, hermano. Nosotros le echamos la culpa al diablo de todo, pero realmente el que tiene el control somos nosotros. Sinceramente, el diablo a mí nunca me ha agarrado de la mano y me ha obligado. Y mis dedos sentí que empezaron a recogerse. Tomé aquello y no, nunca. Más bien ha sido como algo que no pasa nada, hombre. Dale. Lo vas a disfrutar, ¿verdad? ¿Sí? Te vas a dar cuenta que eso no es nada, todo el mundo lo hace. Ese más bien es el trabajo del diablo. Hay un dicho allá en mi país que, no sé si en su país, cómo lo dirá, ¿verdad? Dicen, el niño llorón. Y le dicen a la china, a la muchacha que los cuida a los niños, y la china que los pellizca, dice, va a llorar más el muchacho. Así estamos nosotros. Nosotros que somos empujaditos al mal. Y aquel que viene y nos dice, dale. ¿Verdad? No pasa nada. Nadie te está viendo y usted empieza a ver para todos lados. En verdad nadie, pero no se le ocurrió mirar para arriba, ¿verdad? Miró para todos lados y dijo usted, nadie me está viendo. No está papá, no está mamá, no está la esposa, andan en Dubái. Ajá. Les dije que lo íbamos a contextualizar, ¿verdad? No, pues sí. ¿Qué no puedes hacer? O estás en otro país, nadie te conoce, andas solo, andas dinero en la bolsa, andas un carrito rentado que no es el tuyo. ¿Lo haces o no lo haces? Y usted dice, no. Y aquel diciéndote, pero sí puedes. Y como dicen que el diablo es mexicano, dice, sí se puede. No la agarren después conmigo. Pero usted tiene el poder de decir no. Eso es lo tremendo aquí, hermanos. Judas pudo haber dicho no. Y hay gente que actúa en sus corazones porque, qué sé yo, como por venganza, como por enojo. En este caso de Judas, si ese fue el caso de que Judas se sintió que Jesús, al verlo, hermano, cerca y hablando de la muerte y todo eso, esto no es lo que yo esperaba. Y se fue y les ofreció a ellos, a los judíos. Yo lo entrego. Sinceramente nunca he entendido, no he logrado entender por qué Judas, y sé que es profecía, ¿verdad? Pero ¿por qué Judas o los judíos necesitaban a Judas? ¿Para qué? Si Jesús lo dijo claramente, todos los días he predicado por todas partes, he sido un hombre público. Y nunca ahora vienen contra mí con garrote y de noche y como si se tratara de un ladrón, pues, o de un asesino, quién sabe quién. Y todos los días he predicado públicamente en las calles y en las plazas. Nunca me agarraron. Y ahora vienen, esperan que sea oscuro. Y vienen a atraparme como si yo anduviera huyendo o algo de eso. ¿Para qué necesitaban a Judas? Nunca lo he entendido. ¿Para qué? Sin embargo, él se ofreció. Y aquellos le dijeron, ok, 30 monedas de plata. Algunos creen de que era importante que alguien de adentro del círculo de Jesús dijera cosas que lo habían oído decir a Jesús, una especie de falso testigo, de que lo acusara a Jesús de alguna blasfemia, para que así, que alguien dijera, sí, verdaderamente él lo que quiere es establecer un reino, removiendo a los romanos, a César o lo que sea. Él es el líder de este movimiento.
Algo así. No importa. El punto es que él se sintió tentado a hacer algo y él podía haber dicho que no. Usted y yo nos sentimos tentados todos los días a hacer cosas. Y mi punto esta mañana es que usted aprenda a decir no. Porque ese es su sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es su culto racional. Usted lo analiza y usted dice, es verdad, todo eso está ahí, todas esas posibilidades están allí. Todo lo que está diciendo Satanás es cierto, pero no. Si nosotros logramos decir no, habremos vencido, hermano. Y ese es nuestro mejor culto a Dios. Recuerde, usted es un sacerdote aquí adentro. Usted ministra en este templo. Aprendamos a decir no. Ese será nuestro mejor sacrificio santo, vivo y racional para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ayúdeme a orar. Padre, te pedimos por esta persona que está al otro lado del televisor o de la pantalla o del teléfono, la computadora. Señor, que no te conoce todavía y que todos los días lucha con su propia vida y tal vez está sinceramente tratando de decir no a lo malo, pero no tiene las fuerzas necesarias para hacerlo. Aún nosotros como cristianos a veces nos fallan las fuerzas, no porque tú no estés ahí, sino porque nosotros nos hemos debilitado tanto que no quedan fuerzas en nosotros para decir no. Yo te ruego, Señor, que cada creyente que esté escuchando esta mañana este mensaje aprenda a depender de ti, y tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Ayúdanos a clamar a ti en los momentos difíciles, Señor, porque el momento de la tentación es uno de los momentos más difíciles para nosotros, porque precisamente nuestra carne es lo que quiere. Pero qué importante, Señor, es aprender a decir no. Cuando Satanás viene disfrazado de ángel de luz y trata de convencernos de que aquello, como convenció a Eva, no pasaría nada. Señor, te queremos agradar en todo lo que hacemos. Tal vez esta persona que está escuchando por primera vez, Señor, y no tiene a Cristo, te rogamos que el Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pueda poner esa convicción en el corazón que te necesita, Señor. Y rogamos por esa persona para que sea salva en esta hora, para que reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino al Padre. Y en esta mañana queremos decirle que si usted le abre su corazón, si usted lo recibe como su Señor y Salvador personal, si usted reconociendo que es un pecador y se arrepiente de sus pecados e invita a Jesús a venir a ser el Señor de su vida, no solo el Salvador, pero el Señor de su vida, Él vendrá y lo salvará y le dará vida eterna. Es nuestra oración en esta mañana que usted pueda recibirlo como su Señor y Salvador. Dígalo conmigo simplemente ahí donde se encuentra. Señor Jesús, te abro mi corazón, te recibo como el Señor de mi vida. Entra en Él, hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén.